trabajadora, puertorriqueño o puertorriqueña o inmigrante, que ya no los consideramos inmigrantes, que son parte de la población puertorriqueña. Parte de la familia. Tiene dos opciones: o autolimitarse él mismo y tratar de resolver como se pueda, o emigrar. Es un caso. Y en Puerto Rico ya está, en los últimos 10 años han emigrado alrededor de 500,000 residentes de Puerto Rico. Hasta República Dominicana. A República Dominicana. Una cantidad de y otros países de Latinoamérica y los Estados Unidos. Caramba, la situación es bastante delicada en Puerto Rico. Pero alguien comentaba que esta deuda que se le exige a Puerto Rico, en la que Puerto Rico ha caído en un tipo de default, de fallo, es ilegal, porque resulta que Puerto Rico es un estado libre asociado a Estados Unidos. Entonces, a través de Estados Unidos es que ha venido la mayor cantidad de fondos que Puerto Rico ha recibido como préstamo. ¿Y cómo se puede comprender que si tú eres socio de un país, ese país te presta y luego entonces ese país te declara a ti como un país, como un estado fallido desde el punto de vista económico? Alguien comentaba que esa deuda no tenía que pagarla a Puerto Rico, porque era una deuda ilegal, porque es su socio que le está prestando. Entonces tiene que haber aquí un tipo de arreglo diferente al que se está dando, porque Puerto Rico se está presionando a pagar una deuda que está imposibilitada de pagar ahora mismo. Entonces, ha pasado lo que ha pasado aquí también. El mal uso de los recursos, el priorizar cosas que no son realmente importantes, ha sido la causa de esta situación. Y yo entiendo que eso tiene que haberse reflejado en otra área. Por ejemplo, ¿cómo ha impactado eso en el aspecto de la seguridad pública en Puerto Rico? En la seguridad pública tiene un impacto, yo diría que doble. Primero, porque tiene un impacto directo sobre la familia del trabajador y del funcionario público que pertenece al orden público, porque tiene también su limitación de ingresos. Pero por otro lado, tiene su impacto en la población porque se han disminuido recursos humanos, se han disminuido servicios a la comunidad para protección, y además el enfoque que se tiene ahora es un enfoque menos preventivo para el problema de la seguridad pública. O sea que tiene un impacto doble. Inseguridad pública, o sea, se tiene que ver, la crisis en la seguridad pública es un resultado de aquella, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se vincula los cuerpos de seguridad que están llamados a ofrecer algún tipo de protección a la ciudadanía? ¿Cómo se vincula con la misma crisis de inseguridad pública? ¿Cómo se vinculan esto? Los propios trabajadores que están dentro del sector de la seguridad pública tienen una presión enorme del propio gobierno para que se provean servicios de protección a la ciudadanía, sin recursos, sin aumentos en sus ingresos, sin disponibilidad ellos mismos de beneficios que son necesarios. Pero además hay un componente importante que tenemos en Puerto Rico, que nos está llevando al caos, que es la crisis del narcotráfico. O sea, es una prioridad ahora mismo en Puerto Rico que se atiende el problema. ¿Quiénes son los que controlan las costas de la isla de Puerto Rico? Buena pregunta. El gobierno federal, el gobierno de los Estados Unidos. ¿Quiénes son los que controlan las comunicaciones? El gobierno de los Estados Unidos. ¿Quiénes son los que controlan los aspectos de jurisdicción federal en el campo del derecho? Los Estados Unidos. Por lo tanto, el pueblo puertorriqueño tiene un limitado espacio para actuar. Lo que decías de la deuda, la deuda es una deuda adquirida, en parte por la irresponsabilidad y mal administración de nuestros gobernantes. Esa cuota hay que aceptarla. Pero también es gran parte por la irresponsabilidad y la displicencia del gobierno de los Estados Unidos. O sea que son copartícipes del problema. Yo permito que tú te endeudes, más luego yo vengo y te doy con el Por supuesto, pero como yo controlo el sistema judicial y yo controlo la decisión final sobre este tema en Puerto Rico, tú no tienes ninguna opción. Por lo tanto, yo creo que el Congreso tiene una de los Estados Unidos, que es sobre el que recae la responsabilidad final de la isla de Puerto Rico, tiene que tomar unas decisiones que no son un pedido. En realidad sería una exigencia en justicia para el pueblo de Puerto Rico.
Y yo entiendo que la clase gobernante de Puerto Rico, los líderes que han gobernado a Puerto Rico, los gobernadores, tienen esa grandísima cuota de responsabilidad. Y yo pienso que también hay una alta cuota ahí de corrupción. Sí. Porque de alguna manera, aunque tal vez este tema Estados Unidos lo maneja de manera específica, porque Estados Unidos tiene también sus corruptos preferidos y sabe a quién atacar por corrupción y a quién no atacar, y dónde va a aprovechar la corrupción y dónde le va a atacar. Ellos son los principales precursores y productores de corrupción en los gobiernos, que ellos quieren mantener subyugados y que sean complacientes a ellos. Entonces, en este punto, una última pregunta. ¿Cómo el gobierno en sí mismo está en capacidad de garantizar por lo menos mínimamente las necesidades básicas del pueblo de Puerto Rico? Eso no va a ocurrir por una razón sencilla. La visión del gobierno de Puerto Rico es de resolver y atender las necesidades particulares de su estructura funcional. Y voy a explicar esto muy en detalle, rápidamente. ¿Sabían ustedes que en el pueblo de Puerto Rico paga a un legislador puertorriqueño sobre $100,000 anuales? Wow. ¿¿Sabían ustedes que le provee automóvil, le provee beneficios, le provee una serie de incentivos y privilegios para que haga una carrera política? ¿Cómo se explica que no haya habido en Puerto Rico todavía una real y profunda reforma legislativa? No solo porque estamos en crisis, sino porque un gobierno como el nuestro no puede aguantar eso. No si a eso tú le añades los contratos que hay en el gobierno de supuestamente asesores, contratos que son millonarios. Para que tengas una idea, la Corporación Pública de la Energía Eléctrica ahora mismo tiene un contrato con una asesora norteamericana que ya va casi por los 40 millones, 100 millones, vayan a llegar casi a los 100 millones. Okay. ¿Por asesorar qué? El resultado de esos son sus honorarios. Sí, sus honorarios. No bromee. Y es un contrato. ¿A una sola persona? Es un contrato. ¿Cómo puede ser? Si a eso tú le añades que eso ocurre en varias corporaciones y entidades del gobierno, si uno va sumando, entonces, ¿dónde está la prioridad? Si tú observas las medidas que ha tomado el gobierno, están encaminadas no a preservar o a garantizar esos beneficios, es a cortarlos. Debe ser así. Entonces, no ocurre. Y a eso tú le añades que es una penosa situación y en salud va a tener un impacto extraordinario, y es que la pirámide poblacional de Puerto Rico se está anchando, ¿verdad? Se está la base, se están marchando los jóvenes padres de familia que producen y tienen niños pequeños, se están quedando la población más envejecida y ellos demandan servicios de salud. Entonces, menos pensión porque se las limitaron, menos ingresos porque se los limitaron, menos ayuda externa de sus familiares porque o están desempleados o también tienen el impacto de la disminución de sus ingresos. Y a eso tú le añades entonces que el sistema de salud está en crisis y no tiene accesibilidad y disponibilidad. Pues entonces estamos condenando a nuestros envejecientes a que sean más pobres, y a los que tienen productividad en el país a que no puedan ni ayudarse ellos ni ayudar a los suyos. No han puesto la cosa en orden, porque cuando hay crisis lo primero es, si es una empresa, debe reducir los gastos. Pero antes de reducir los gastos, tiene que sentarse y analizar cuáles son las prioridades sobre todo eso del país y dirigir esos limitados recursos a las prioridades. Y las prioridades son salud, educación, protección pública, vivienda. Tiene que garantizar esas necesidades básicas de la población. Pero si eso no se da, y no se está dando, y dudo que se dé, a menos que no haya un cambio de visión y definitivamente un cambio político en Puerto Rico. ¿Usted cree que se puede dar un cambio político, un cambio de visión en Puerto Rico? Yo creo que se puede y se tiene que dar. ¿Existen los elementos y las bases, o por lo menos los recursos actuales para...? Yo creo que sí existen. Nosotros se nos ha vendido siempre que el problema puertorriqueño es un problema de recursos, por lo tanto tenemos que tener dependencia. Y yo me pregunto, ¿usted cree que es un problema de recursos el problema de la República Dominicana? No. Pues pasa lo mismo. Aquí hay mucha gente a nosotros nos han vendido que no tenemos los recursos
y que la empresa privada es la mejor en administrar los que tenemos. Eso es una falacia. Ese neoliberalismo crónico. Es una falacia, sí. Eso es falso. Así es. Pero tenemos que tener primero el control. Yo creo que hay un momento importante ahora mismo en Puerto Rico para que la población pueda entender y tener conciencia de su situación. Pero eso va a depender de muchos factores. Y uno de los factores va a ser de esa consolidación del pensamiento más ilustrado y más progresista de los puertorriqueños. Esa izquierda tiene que consolidarse y tiene que hacer su trabajo, crear un frente. Tienen que educarse el pueblo. Aquí se dijo que hay que educar. Hay que hacerlo. Hay que educar al pueblo. Y hay que educar al pueblo en bases reales, para un cambio real. Y si esta es la voz del cambio, yo quiero que se convierta ahora también en la voz del cambio de Puerto Rico. Bien, interesante conversación, mi querido amigo Eladio Santos, pero ya el tiempo se nos vino encima. Y aquí en televisión, como en todas partes del mundo, hay que respetar el orden. Pero yo creo que sí, que todavía hay tiempo, porque como único no hay oportunidad de cuando llega la hora de morir. Y para aquellos hombres valiosos, hombres y mujeres de gran valor, de gran valía, que han marcado la historia de los pueblos del mundo. Y para ello nos tomaría toda la mañana, el resto de la mañana, comenzar a hablar de personas que han incidido en los cambios sociales del mundo, de países, de sociedades plenas en su totalidad. Agradecemos tu presencia en este programa y a los amigos televidentes, gracias por su atención y queremos hacer la invitación para que mañana estemos a la misma hora en otro programa de Voz para el Cambio. Será pues hasta mañana. Tengan buen día. Buenos días.